Queridos amigos que guardan la Biblia, ¿alguna vez han pensado en qué tipo de tierra está creciendo su vida espiritual? Esta es una pregunta fuerte y directa que nos hace pensar en cómo están nuestros corazones. La historia del sembrador es una de las más famosas e importantes de la Biblia. Es contada por Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuando el agricultor siembra sus semillas, caen en diferentes tipos de tierra. ¿Qué significa esto para nosotros ahora, entonces? Nosotros, que guardamos la Biblia, estamos llamados a entender, vivir y compartir la palabra de Dios de una manera profunda y real. La siembra y los diferentes tipos de tierra se utilizan en esta historia para mostrar cómo debemos responder a la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Cuando vemos tierra rica, vemos un terreno que está listo para recibir la semilla, que está abierto a la palabra y la deja crecer, produciendo fruto en buena tierra. Pero, ¿qué pasa si el terreno es áspero, lleno de espinas o incluso vacío? Para que las semillas de la palabra puedan crecer plenamente, estas son las partes de nuestras vidas a las que quizás necesitemos prestar más atención o incluso replantearnos. Pero, ¿cómo sabemos en qué tipo de terreno estamos? Las preocupaciones y problemas de la vida están dificultando que la palabra llegue a nosotros. Tal vez la pregunta sea si estamos listos para escuchar la palabra y tenemos la voluntad de actuar en consecuencia. Lectores de la Biblia, antes de comenzar nuestro viaje de descubrimiento, quiero que piensen en su propia vida. ¿Cómo has recibido la palabra de Dios? ¿Es bueno el terreno donde caen tus semillas? Quiero saber cómo ves esta historia aplicándose a tu vida. Por favor, deja tu respuesta en los comentarios. Si quieres aprender más sobre esta lección, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. De esa manera, podemos seguir juntos en este viaje de fe. Empecemos nuestro viaje para aprender más sobre el contexto espiritual y político de esta historia que tiene mucho que enseñarnos. Jesús estaba hablando con personas que sabían mucho sobre la agricultura cuando contó la parábola del sembrador. En Palestina en el siglo I, la tierra era importante para muchas personas. Como no tenían las herramientas avanzadas que tenemos ahora, la agricultura era una parte importante de su vida diaria y de su capacidad para sobrevivir. Había que plantar las semillas a mano, y la cosecha sería buena o mala dependiendo del terreno en el que cayera. En ese momento, Palestina era un lugar muy diferente. La tierra era muy diferente. Había montañas rocosas, áreas arenosas, zonas espinosas y, por supuesto, tierras fértiles. La gente de la época sabía mucho sobre la tierra. La tierra no era solo un pedazo de tierra, era una metáfora viva de sus vidas. Jesús no estaba hablando solo de semillas cuando usó esta figura retórica. La gente se sentía muy conectada con lo que decía porque hablaba de sus corazones y almas. Jesús sabía que la agricultura era un tema que todos, desde un agricultor común hasta un pescador, podían entender y con el que podían conectarse. Usó la simple imagen de un sembrador plantando semillas porque era un acto sencillo que tenía un profundo valor espiritual. En la historia, cada tipo de tierra representa una forma diferente de responder a lo que Dios dice. La tierra no solo se veía como un lugar para cultivar, también se consideraba un signo de cuán espiritualmente saludables eran las personas. Imágenes de suelo fértil, suelo áspero, suelo leñoso y suelo al borde del camino eran fáciles de imaginar y conectar con sus propias vidas espirituales. La historia del sembrador es fácil de entender pero muy profunda. Jesús dice que había un hombre que salió a sembrar sus semillas. Había algunas semillas que cayeron en las rocas, algunas que cayeron entre espinas, y algunas que finalmente cayeron en buena tierra. Mira cada uno de estos tipos de tierra y lo que significa. A lo largo del camino, el suelo está completamente compactado. La persona que planta las semillas no les da una oportunidad de crecer. Su comida es rápidamente comida por los pájaros. Jesús dice que esta tierra representa a las personas que oyen la palabra de Dios pero no la entienden. La palabra no puede echar raíces en ellos porque son como tierra dura e impenetrable. Es posible que conozcas a alguien que escucha el llamado de Dios pero no responde ni le importa. El suelo que tiene rocas bajo una fina capa de tierra se llama suelo pedregoso. Cuando las semillas caen, no tienen tiempo para crecer raíces profundas, por lo que pronto mueren. Este suelo representa a las personas que se alegran al escuchar la palabra pero se rinden rápidamente cuando las cosas se ponen difíciles o cuando son perseguidas. Hay algunas personas en este grupo que tienen una respuesta a la religión al principio, pero no pueden seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Puede que ya hayas pasado por esto, cuando tu fe parece fuerte, pero los problemas de la vida comienzan a poner a prueba tu fortaleza.
La tierra con espinas representa a las personas que escuchan la palabra pero no pueden ponerla en práctica debido a sus riquezas y temores. Las semillas pueden crecer por un tiempo, pero las malas hierbas se apoderan rápidamente de ellas y les impiden crecer del todo. ¿Qué nos dice este tipo de suciedad sobre las cosas que se interponen en nuestro tiempo con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto por el trabajo, el dinero o nuestra posición social que no hacemos tiempo para que la palabra crezca en nuestros corazones? Por último, la tierra fértil es donde van las semillas de las plantas y las ayuda a crecer, lo que conduce a una gran cosecha. Las personas que escuchan y entienden la palabra son como esta tierra. Las personas que siguen la palabra de Dios y permiten que cambie sus vidas son estas personas. Todos deberíamos intentar ser como esta tierra, con el corazón abierto, dispuestos a aceptar y aprovechar las lecciones divinas. Guardianes de la Biblia, ¿qué queréis decir? ¿Qué tipo de tierra crees que muestra mejor cómo vives tu vida espiritual? O tal vez estás pasando por diferentes suelos en diferentes momentos de tu vida. Comparte tus ideas a continuación, quiero escuchar tus pensamientos. Sigamos hablando de las lecciones que podemos aprender de esta historia y de cómo pueden cambiar nuestras vidas ahora que sabemos cuáles son los 4 tipos de tierra. La historia del sembrador no es solo una historia del pasado, nos muestra cómo vivir nuestra vida espiritual cada día. Cada tipo de suciedad encierra una profunda lección que puede ayudarnos a crecer en nuestra fe. Ahora, pensemos en cómo estas lecciones pueden ayudarnos ahora. La tierra junto al camino, lo importante que es tener un corazón abierto. La tierra junto al camino representa a las personas que tienen el corazón duro porque no les importa, son escépticas o están ocupadas. Están aislados o no les interesa, por lo que la palabra de Dios no puede entrar en sus vidas. Está claro lo que esto significa, necesitamos ser honestos con Dios. ¿Es tu corazón duro debido a heridas, fracasos u orgullo del pasado? Si es así, puede que sea el momento de dejar que la palabra de Dios llegue más hondo. Después de eso, tu vida empezará a cambiar para mejor. ¿Cómo puedes dejar que la palabra de Dios entre más en tu corazón? Puede que estés impidiendo que la semilla de la verdad crezca con tu forma de pensar o sentir. 2. El suelo áspero. Apegarse a las cosas cuando se ponen difíciles. El suelo pedregoso nos dice que es importante estar entusiasmados con nuestra fe al principio, pero la verdadera determinación llega cuando las cosas se ponen difíciles. No es fácil vivir una vida llena de fe. Siempre habrá problemas, crisis y tiempos difíciles. La verdadera cuestión es cómo debemos actuar en estas situaciones. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en Cristo para que no nos falle cuando las cosas se ponen difíciles? Para superar las tormentas de la vida, es importante construir una base sólida de oración, estudio de la Biblia y sociedad basada en la fe. ¿Quieres que tu vida espiritual tenga raíces profundas? En tercer lugar, la tierra entre espinos se refiere a la lucha contra las distracciones de la vida. Aquí es donde tiene lugar la lucha contra los problemas del mundo. Las personas que están empezando a crecer espiritualmente pero están demasiado enfocadas en el dinero, el trabajo y la fama aplastan la palabra de Dios. Esto es lo que representa la tierra entre las espinas. El mundo en que vivimos está lleno de espinas que pueden desviar nuestra atención de lo que es importante. ¿Cómo puedes equilibrar el cuidado de tus necesidades espirituales con las cosas que tienes que hacer en tu vida diaria? Tal vez necesites cambiar tus metas y darte más tiempo para descansar en Dios y pensar en su palabra. Cuidar la tierra fértil que llevamos dentro es la clave de la verdadera paz y felicidad. 4. La tierra fértil, producir fruto para Dios. Los corazones que escuchan la palabra, la entienden y la utilizan son como la tierra sana. Es la tierra que da fruto porque está dispuesta a aprender y a seguir. Entonces, ¿cómo podemos ser esta tierra rica en nuestra vida cotidiana? Lo importante es dejar que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar, de tratar a los demás y de tomar decisiones. Cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, nos hace más cariñosos, amables, atentos y dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Siempre puedes crecer en tu fe, no importa dónde estés ahora. ¿Estás listo para que la palabra de Dios trabaje en tu vida? Guardianes de la Biblia, tómense un momento para pensar cuáles de estas lecciones necesitan usar más en su vida ahora mismo. Además, si aún no lo han hecho, por favor denle like al video y suscríbanse a la estación para que podamos seguir aprendiendo juntos. Cuéntanos qué es lo que más te ha conmovido en los comentarios, queremos saber de ti. Ahora que hemos visto cómo se pueden utilizar estas lecciones en la vida real, veamos algunos datos interesantes sobre esta historia y otras cosas que podrían sorprendernos.
Aunque es una historia sencilla, el cuento del sembrador ha provocado profundos debates y reflexiones durante cientos de años. Veamos algunos hechos e ideas interesantes que podrían dar lugar a animadas discusiones. Lo que dijo Jesús sobre la historia. El hecho de que Jesús contara esta historia a sus alumnos es una de las cosas más interesantes. En Mateo 1:3, 8:2-3, explica lo que significa cada tipo de suciedad. No se oye esto muy a menudo porque Jesús no siempre contaba sus historias de esta forma tan clara. Según algunos expertos, la clara explicación de Jesús puede ayudarnos a comprender que la lección de la parábola es profunda y está abierta a todos, no solo a los sacerdotes y eruditos de la ley de la época. Esto nos hace cuestionar la idea de que algunas lecciones son solo para un grupo reducido de personas. 2. La conexión entre la semilla y el Espíritu Santo. Otra cosa interesante es que la historia trata sobre todo de cómo los diferentes tipos de tierra respondieron a la semilla que se esparció, pero algunas personas piensan que el sembrador es en realidad el Espíritu Santo, que siempre planta la palabra en nuestras mentes. Él no se da por vencido, planta las semillas sin importar el tipo de tierra que sea. El sembrador no deja de plantar las semillas aunque la tierra no parezca que vaya a crecer nada. Esta imagen puede hacernos sentir mejor porque nos dice que Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando no nos interesa su palabra o estamos lejos. Has plantado semillas de esperanza, amor y verdad, aunque no veas efectos de inmediato. Cuando pienses en lo que puedes hacer para difundir la palabra, ten esto presente. 3. Nadie dijo una palabra sobre el error del sembrador. Para algunos expertos, otro punto importante es que en el relato de Jesús no se critica directamente al sembrador. No escoge en qué tierra plantar las semillas, sino que las planta por todas partes. Siembra mucho, aunque sabe que algunas semillas no crecerán. Los cristianos podemos aprender de este detalle. Debemos ser generosos al compartir el Evangelio y la palabra de Dios, y no preocuparnos demasiado por los efectos inmediatos o las condiciones de la tierra. La semilla es fuerte por sí misma, y mientras la plantamos, no tenemos control sobre su crecimiento. 4. ¿Cómo se relaciona esta historia con otras historias sobre el reino de Dios? Aparte de eso, la historia del sembrador es muy similar a otras historias que Jesús contó sobre el reino de Dios. Jesús cuenta otra historia sobre el sembrador en Marcos 4, 2:6, 2:9, pero esta vez la historia es diferente, habla de una cosecha que se produce sin que nadie tenga que hacer nada. La historia nos muestra que el reino de Dios crece de maneras extrañas que no siempre entendemos o sobre las que no tenemos control. Esto nos hace pensar en lo santa que es la palabra de Dios y en cómo, a pesar de los problemas y de cómo se ven las cosas por fuera, siempre tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Guardianes de la Escritura, otra parte de nuestro viaje de fe ha terminado. Pero las semillas que plantamos hoy todavía pueden crecer y dar fruto en nuestras vidas de maneras asombrosas. Todos somos como la tierra, como nos cuenta la historia del sembrador. Aún así, la gran pregunta es, ¿qué clase de tierra has sido? ¿Te has esforzado por tener un corazón abierto y dispuesto a escuchar la palabra de Dios? O tal vez te has convertido en tierra pedregosa que crece rápidamente pero no tiene raíces profundas para resistir las cosas difíciles que suceden en la vida. O tal vez los temores del mundo y los anhelos del corazón te han convertido en tierra espinosa. Dios quiere que seas una tierra en la que crezcan plantas. Él quiere que su palabra entre en tu vida y crezca fuerte. Pero para hacer esto, tienes que hacer una elección diaria de guardar tu corazón, hacer lugar para el Espíritu Santo, y dejar que la palabra de Dios cambie tu vida. Quiero que pienses en esto, ¿qué puedes hacer hoy para que tu corazón esté listo para ser tierra sana? Puede que tu fe se esté debilitando porque no pasas suficiente tiempo orando estudiando la Biblia, o puede que necesites cambiar algunos de tus hábitos. Recuerda siempre que no importa en qué tipo de suelo estabas antes. El sembrador sigue plantando semillas, y la bondad de Dios puede cambiar cualquier terreno. Siempre puedes mejorar. Quiero invitarte a que te unas a la emisora, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos. Somos guardianes de las Escrituras, y nuestro trabajo es difundir la palabra de Dios para que más corazones puedan ser cambiados. ¿Qué aprendiste de esta historia? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿En qué tipo de terreno has estado? ¿Qué puedes hacer para convertirte en un mejor lugar para que crezca la palabra de Dios? Hablemos de ello en los comentarios. Como grupo de fe, podemos mejorar si hacemos esto. Guardianes de las Escrituras, sigan haciendo brillar su luz en el mundo y enseñen a todos los que conocen lo que dicen las Escrituras. Vuestro objetivo es importante, y cada paso que deis plantará más semillas que se convertirán en muchos frutos.
Nos vemos en el próximo programa.